Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, bienvenido aquí a mi canal. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Y pues nada, bienvenido a la comunidad de Assassin's Creed Latam. Gracias a ti, Carlos. Un placer estar por aquí, tío, para hablar de una saga tan importante para mí como es Assassin's Creed, que me gustan un montón sus videojuegos. No, al contrario, y yo he visto varios reviews. Creo que Assassin's Creed Valhalla le dejaste la review a otra persona, ¿verdad? Por ahí Exacto. me acuerdo haberlo leído, pero nada, bienvenido, Álvaro. Y pues bueno, mira, hay mucha ahorita en que anuncié que íbamos a estarte entrevistando. Mucha gente de España te conoce, pero de verdad te tiene un cariño increíble. O sea, estaba ahorita hablando con algunos amigos de ahí. Assassin's Creed Latam, pues igual tiene por ahí un gran apoyo ahora sí que de la Hermandad de España. Y mucha gente me decía, oye, qué padre que está Álvaro, es un tipo muy guau, es una persona muy crítica de los pocos objetivos. O sea, mucha gente te conoce, Álvaro. Qué guay que me digas eso, tío. No traía tampoco esa percepción, sobre todo porque ahora ya no estoy muy en la actualidad. Antes sí que creo que menos Unity, es el único que no había analizado yo en 3D juegos. Todos los Assassin's Creed los había hecho yo, pero claro, desde 2020 dirijo 3D juegos y ya no tengo tanto tiempo para hacer reviews y ese tipo de cosas. Entonces, claro, está guay que la gente se siga acordando porque, ya te digo, de un par de años a esta parte hago a lo mejor 2 o 3 análisis al año y en momentos en los que el trabajo un poco más de dirección me lo permite, ¿no? Cuando tengo un respiro y puedo, ¿sabes? Dedicarme un poco a esto. Claro, por supuesto. Oye, Álvaro, vamos a comenzar un poquito ya esta charla y como que un poquito también como en retrospectiva, ¿no? Estuve viendo por ahí un par de videos, incluso un par de entrevistas que creo que ya algunos youtubers ya te habían hecho. Me gustaría comenzar, vamos ahora sí un poquito con lo básico. Álvaro, creo que, bueno, yo estoy en unos días más, creo que en unos 15 días ya estoy cumpliendo 40 años. Creo que somos un poquito contemporáneos, me parece, ¿no? Sí, yo cumplí ayer 41. 41, oye, felicidades. Felicidades. Muchas gracias, tío, muchas gracias. Bueno, espero que te hayas pasado bien. Mira, qué coincidencia. Pero te digo esto porque creo que tú y yo hemos vivido el tema de los videojuegos y en particular el periodismo de los videojuegos como a lo mejor algunas generaciones de ahora no lo han vivido, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, yo me acuerdo en el 92, con 10 años, cuando compré mis primeros ejemplares. Aquí había una revista que se llamaba Club Nintendo, que era como una especie de respuesta a lo que era la Nintendo Power de Estados Unidos. Y había un programa, la misma persona que hizo esa revista luego hizo el formato de noticias de segmento de media hora, 40 minutos en televisión abierta semanal. Y ese yo me acuerdo que fue la primera vez que vi a alguien hablando como de forma profesional de videojuegos. Se llamaba Gus Rodríguez, no sé si has escuchado de él, no sé cómo está tu contacto con el tema de Latinoamérica, pero pues vaya, aquí fue una persona en el periodismo de videojuegos que fue un antes y después de él por todo lo que hizo. Lamentablemente, casi empezando la pandemia, falleció. Vale. Pero vaya, fue lo que hizo Gus Rodríguez en Latinoamérica fue increíble. Y yo me acuerdo, Álvaro, que en España habían muchas revistas de videojuegos y de anime en los 90. De hecho, yo me acuerdo revistas de videojuegos y de anime con el costo en pesetas, ¿no? Que, por ejemplo, si la revista salía en noviembre, aquí llegaba, no sé, en enero o febrero, ¿no? Pero me acuerdo que eso casi no había aquí en México, ¿no? Y ya luego obviamente empezamos ya con la era digital del internet, finales de los 90. ¿Cómo fue para ti vivir todo eso junto con tu afición de videojuegos? Wow, has tocado un montón de temas. Sí. Esa personalidad que falleció no la conocía, la verdad es que no estoy tan puesto. Ahora sí, con los medios digitales sí que estoy más puesto en lo que hacéis en LATAM en general y en México en particular. De hecho, ya sabes que tenemos un 3D Juegos anteriormente llamado México y ahora un poquito más global, que se llama 3D Juegos LATAM. Sí. Sí que sé que lo de las revistas de papel que me contabas, el hecho de que por allá llegaban un poquito más tarde, ¿no? Porque sí que me consta, porque al final yo papel no he trabajado nunca en papel.
acuerdo? Siempre he estado vinculado al mundo digital. Pero sí que me consta que, por ejemplo, cuando hacían las tiradas esto no sé si es argot de España o si también lo habláis así en México, una tirada es el número de ejemplares, ¿no?, que imprimes de las revistas. Sí. Generalmente lo que se hacía era imprimir de más, nunca de menos, se imprimía de más para que tener un cálculo real sobre cuál era la demanda, es decir, si tú imprimías, voy a poner una cifra absurda, ¿no? Imagínate, tú imprimes 100.000 ejemplares de una revista, entonces tú a lo mejor vendes 60.000 y las otras 40.000 que te sobran se metían o bien en promociones o se mandaban a LATAM. Y entonces por eso las teníais un poquito más tarde, ¿no? O sea, lo que no se hacía con una tirada era imprimir de menos, porque tienes que saber exactamente cuánto vas a vender y no quedarte corto. Lo que se hacía es imprimir de más, y lo que el stock un poco de revista que se te quedaba ahí era lo que se mandaba a LATAM, y por eso os llegaba un poquito más tarde. Entonces Nintendo Acción, por ejemplo, sí que la conozco, de hecho es un medio que tiene mucha historia, y mi contacto era principalmente con Micromanía. Yo cuando era chaval jugaba en PC, en ordenador, y Micromanía ofrecía información como muy específica de videojuegos para PC. Así como Hobby Consolas quizá era más general, era una cosa como muy diversificada entre distintas plataformas. Micromanía te hablaba específicamente sobre videojuegos de PC, que era lo que a mí me gustaba, y esa fue un poco mi primera relación con los videojuegos. Era una revista del grupo de Hobby Consolas, maquetada muy bonita. La verdad es que a nivel de maquetación era muy bonita. Sí. Los textos posiblemente, si los ves ahora, un poco sencillos, no entraban demasiado en detalle. Creo que la prensa de videojuego ha evolucionado mucho en ese sentido, pero son medios a los que les tengo mucho cariño, yo también, sí. Sí, claro, o sea, porque es ese primer contacto. De hecho, aquí en Latinoamérica, creo que la última revista de videojuegos como tal, impresa en papel, su último ejemplar fue, me parece, en septiembre de 2015, hace ya como 7 años ha sobrevivido. No sé si en España todavía se conservan revistas de papel. No he visto todavía que lleguen a México. Digo, igual el contexto ha cambiado bastante, pero vaya que creo que como chavales, como dicen en España, críos, niños, en esa época pues era algo que encantaba, ¿no? O sea, yo me acuerdo de ejemplares en los que podías, no sé, por ejemplo, un especial de Nintendo que hablaba de Street Fighter 2, por ejemplo, y poder agarrar la hoja, poder ver los dibujos, poder ver las reseñas, o sea, y que pues de algún modo te cambiaba un poco la perspectiva como gamer, y te iba involucrando más en los videojuegos, ¿no? En España todavía quedan algunas. Lo que pasa es que el enfoque ahora es muy diferente. Claro. También hay que pensar que en quién compra ahora los medios. Cuando yo era un chaval, mucho tiempo, cuando yo era un chaval, la única forma de informarse de videojuegos realmente era esa, ¿no? Porque aquí no había en televisión, había cosas más puntuales de contacto con los videojuegos, y sí que en España se le tiene mucho cariño a Guillem Caballé, por ejemplo, que es una figura que hizo mucha radio de videojuegos. Pero era como una cosa un poquito puntual. Entonces, en ese momento era la única forma de contactar con los videojuegos, pero claro, a día de hoy, con internet tienes una inmediatez que la revista de papel pues no te ofrece, y al cambio te ofrece otro tipo de cosas, ¿no? Entonces sí que sigue existiendo Hobby Consolas. De hecho, creo que sigue existiendo la propia Micromanía. Hay alguna de Nintendo, hay revistas. Lo que pasa es que sus tiradas son mucho más pequeñas. Los números que se imprimen son muy bajitos en comparación con esa edad de oro, ¿no? De las micro hobby, Micromanía, Hobby Consolas, que en aquella época eran las que cortaban el bacalao. Bueno, eso es una expresión muy española, que significa que era como las que se llevaban el gato al agua, ¿no? Bueno, esa también expresión también es muy española, pero ya me entendéis, ¿no? No, sí. Entonces, iban un poco por ahí los tiros, sí. No, claro, por supuesto. Oye, Álvaro, ¿y en qué momento? Estaba viendo un par de videos, igual lo quieras platicar aquí con la comunidad. ¿Cómo es ese proceso en el que te decides entrar, ¿no? Estaba viendo que, bueno, creo que tendrías algunos 20 y tantos años, veía que estás trabajando en un ayuntamiento, en una actividad gubernamental, y de pronto tienes la oportunidad, ¿no? de poder empezar como redactor en 3D Juegos. ¿Cómo fue ese proceso? Veo que has hecho los deberes, sabes la historia mejor que yo. Sí, yo trabajaba en el ayuntamiento de mi ciudad, que es una ciudad de 40.000 habitantes que hay al norte de España. Y bueno, pues tenía ese trabajo que era como un poco más el trabajo soñado por
por mis padres, porque, bueno, pues al final trabajar para el Estado está muy guay, ¿no? Y tiene una serie de ventajas aquí en España. No sé si funciona igual en México, pero aquí tienes unas ventajas de estabilidad y tal que, bueno, pues que no te ofrecen a lo mejor otro tipo de empleos. Y lo que pasa es que era muy aburrido y muy poco estimulante, porque trabajaba en un departamento que hizo su labor en muy poco tiempo, con lo cual yo me quedé desocupado. Ese departamento lo que hacía era, vendíamos parcelas, solares, espacios de terreno de polígonos industriales. En el momento en el que se acabaron los polígonos industriales de mi ciudad, no había mucho más que hacer ahí. Entonces yo me aburría y pues bueno, pues estaba ahí pues leyéndome prensa deportiva, leyendo prensa de videojuegos, y vi que había una página que empezaba su andadura, que era 3D Juegos, y dije, joder, me gustan los videojuegos, me gustaba el diseño de la página. Y dije, ¿por qué no voy a contactar con esta gente? Les mandé un correo electrónico con una prueba que hice de un videojuego de la primera entrega de Sniper Elite, que es un videojuego al que tengo mucho cariño por eso, porque es la primera prueba que mandé. Les gustó y con el tiempo llegó un momento en el que yo, en mi horario de trabajo del ayuntamiento, hacía más trabajo para 3D Juegos del que realmente estaba haciendo para el ayuntamiento. Con lo cual me entró un arranque de vergüenza y dije, me voy a ir de aquí porque esto no es justo, esto no está bien y creo que puedo vivir de lo otro. Mis padres se disgustaron un poco porque, bueno, lo consideraban una locura, ¿no? Dejar ese trabajo para irme al otro lado, pero al final me ha ido bien y la vida va un poco de apostar, ¿no? Si no, a lo mejor ahora pues tendría un trabajo más estable, pero no sería feliz, y yo ahora la verdad es que hago lo que me gusta y soy feliz, que eso creo que es lo que importa. Claro, por supuesto. ¿Tenías alguna, bueno, creo que periodismo, no sé si, bueno, entiendo que ya tienes la carrera, tienes los estudios, pero antes de 3D Juegos, ¿tenías otra carrera o siempre fue el periodismo? Fue el periodismo, sí, estudié periodismo, estudié un año de humanidades también, pero nada, esa carrera no la acabé, estudié periodismo. Pero lo estudié porque me gustaba escribir, no tiene mucha más historia, realmente no creía en dedicarme a eso, estudié eso pues porque me gustaba escribir y me pareció que podría ser estimulante. Pero no tenía intención, surgió un poco, ya te digo, de casualidad. Yo lo que quería hacer era estudiar lo que en España se llaman oposiciones, ¿no? Que son los exámenes que te hacen para trabajar para el Estado. Y eso, pues bueno, pues lo saqué, pero luego vi que no era lo mío y creo que no hay que ser testarudo con las cosas, creo que todos nos equivocamos, yo me equivoqué y cambié de rumbo, me fui al periodismo de videojuegos y bueno, pues aquí es donde estoy, sí. Pero creo que al final siempre pues tenemos un cierto aprendizaje, ¿no? O sea, y como que todo se da en el momento. Fíjate, yo estoy, bueno, mi carrera es, yo soy licenciado en Ciencias Religiosas. Lo estudié muy joven y apenas hace 4 o 5 años comencé a estudiar periodismo a raíz de que, bueno, quise ya involucrarme un poquito más en el tema de videojuegos, ¿no? Entonces siento que como que de algún modo creo que si no hubieras llegado a la parte del ayuntamiento donde pues a lo mejor pues no tenías o tenías más bien mucho tiempo libre, no te hubiera como dado esa iniciativa, ¿no? A lo mejor si te hubieras llevado un área donde a lo mejor hubieras desarrollado más profesional dentro del gobierno, pues no estaríamos quizás hablando, ¿no? Entonces como que al final como que todo se va conectando, ¿no? Exacto, tío. Sí, al final la vida te va llevando por unos sitios o por otros. Aparte, tú vas tomando decisiones, ¿no? Pero al final es la vida un poco la que te va ofreciendo oportunidades y tú decides si las aceptas o no, claro. Claro. Oye, ¿y cómo fue ese primer encuentro con 3D Juegos, Álvaro? Porque, por ejemplo, sabemos que no es lo mismo ser un aficionado a los videojuegos y que ames los videojuegos y que te puedas pasar un fin de semana jugando todo el día Assassin's Creed, Guild of Wars, a que tengan que decirte, oye, mira, acaba de llegarte, no sé, estamos ahorita miércoles, el miércoles te llega el embargo de de God of War y tienes hasta el lunes a las 10 de la mañana para publicar tu reseña o terminar tu reseña. Y entonces ya a lo mejor ese proceso en el que tú pues estás disfrutando de un videojuego, lo estás tomando relajado, o si te gusta llevar de una manera el videojuego, ahora pues ya lo tienes que jugar de forma más estricta, ¿no? O sea, ya sabes que no te puedes desviar por misiones secundarias o las puedes explorar un poco como para dar un poco más de énfasis en tu análisis. Pero ¿te afectó esto al inicio? O sea, ¿pudiste encontrar el equilibrio o fue un proceso que poco a poco lo fuiste dominando? Buena pregunta. No recuerdo mucho cómo era al principio. Sí que recuerdo que
Bueno, recuerdo y sé, te constato que hay algunas editoras que mandan los videojuegos con más tiempo que otras. Por ejemplo, hice la última review que he hecho y no voy a hacer una hasta dentro de bastante tiempo, porque ahora tengo mucho jaleo a nivel de dirección, es la de Ragnarok, la del nuevo God of War. Esa la hice porque PlayStation suele mandar los juegos con mucho tiempo. De hecho, lo mandaron casi con un mes de antelación. Wow. Hay editoras que lo mandan con el día de antes. Y hay editoras que lo mandan con un mes y hay editoras que están en el punto medio. Entonces depende un poco. Yo no presiono nunca a los editores para llegar a los embargos porque prefiero una review que esté bien hecha y que realmente refleje la opinión de la persona que lo haya jugado tranquilamente que una que esté muy rápidamente hecha. Y creo que hay mucho mito alrededor de eso. Porque realmente en cuanto a visitas se lee más o menos parecido. A ver, siempre se lee un poquito más la review que ha salido súper pronto. Pero se lee más o menos parecido aunque salga más adelante. O sea, la gente tiene el mismo interés y sí que es cierto que hay un número de personas que se compran los videojuegos día 1, pero incluso ese número de personas luego quieren constatar si tu opinión y la suya coinciden. Entonces, no meto nunca prisa a los editores. Es decir, si llegamos a los embargos, llegamos, y si no, no. ¿Cómo era al principio? En mi caso, pues ya te digo, no me acuerdo mucho, porque claro, hace 16 años ya de eso. Pero sí que recuerdo que mis jefes de entonces no eran tampoco especialmente... no metían mucha prisa para hacer las cosas. Preferían un contenido bien hecho que algo hecho un poco con prisas. Claro, por supuesto. Sobre todo que de pronto a veces sí te tocan... reviews, por ejemplo, a veces el tío Ubi nos manda a mí me ha tocado hacer algunas y de pronto te las manda una semana antes y por ejemplo en un juego como Assassin's Creed Valhalla que te puede durar más de 100 horas por lo menos terminar la historia principal o entender las misiones principales, a veces dices, oye, ¿cómo lo haces? Pero es muy interesante ese dato que das y creo que tiene bastante sentido, ¿no? O sea, que los mismos jugadores después de haberlo jugado un par de horas puedan contrastar con la misma prensa si las opiniones son válidas, ¿no? O sea, es un punto que vaya, es bastante interesante. Y ahorita, Álvaro, me platicabas que conoces un poquito de la audiencia digital, del periodismo digital de Latinoamérica, que conocías gente obviamente de 3D Juegos México. Y justamente, ¿cómo has visto tú igual desde 3D Juegos? Porque creo que 3D Juegos, fue 3D Juegos México, ahora ya es Latam. Creo que tendrá como 3 o 4 años más o menos, o 5 de vida. Pero yo he visto, por ejemplo, que también, obviamente, al compartir el mismo idioma, al ser pues hispanohablantes todos, pues obviamente en Latinoamérica tiene un peso muy fuerte en los videojuegos. Yo no sé si tú, por ejemplo, dentro de 3D Juegos, ¿cómo veían ese proceso de decir, oigan, miren estas tendencias en Latinoamérica, coinciden un poco con España, o tenemos más gente de Latinoamérica? De pronto me ha tocado amigos de España que son youtubers, que son streamers, que me dicen, oye, es que más de la mitad, o a veces la mitad de mi audiencia es de Latinoamérica. O sea, no es como que 80% España, 30% Latam, ¿no? O sea, es casi lo mismo. ¿Cómo vivieron esa parte ustedes que luego hizo que crearan ya su propia división aquí en esta parte del mundo? No puedo entrar mucho en detalle en eso porque en el momento en que se hizo esa división yo no dirigía a 3D Juegos, ¿de acuerdo? O sea que no te puedo ayudar mucho con eso. En cuanto a lo que has dicho de lo diferentes que son las audiencias, me parece súper interesante que entres en ese tema porque no se suele abordar y me parece... Se aprende mucho y es muy curioso. Nosotros tenemos un equipo de audiencias que es el que investiga en base a, información que tenemos a través de distintas herramientas en las que recopilamos información que Google deja por ahí pululando, ¿no? Entonces lo que hacemos es, tenemos bien perfilado qué juegos interesa a LATAM y qué juegos interesa a España. Por ejemplo, tenemos un ranking de juegos que os interesan en México, ¿no? Y ahí pues está Free Fire, Genshin Impact, son videojuegos que, por ejemplo, en España no no traccionan tanto movimiento de tráfico. Entonces, por ejemplo, aquí hay otras cosas que sí que funcionan y que en Latinoamérica no. Entonces es un poco, hay una división. Nosotros, por ejemplo, con nuestros clientes siempre hablamos de IP España, ¿no? Porque al final trabajamos con editoras españolas y hablamos de IP España porque es lo que les interesa, ¿no? Los usuarios que residen en nuestro país. Pero cuando tratamos con editoras a nivel internacional sí que ofrecemos el número global. Y ahí sí que es muy importante acertar el tiro.
Es decir, cuando queremos impactar a un público LATAM, pues tiramos de un determinado perfil de videojuegos, y cuando queremos impactar a un público más de España, tratamos de movernos en otros. Parece que es un poco aleatoria la selección de los videojuegos que componen la portada de un medio, pero en realidad hay mucho estudio y mucho trabajo ahí detrás. No es una casualidad que ahora, por ejemplo, pues esté en 3djuegos.com God of War, un reportaje sobre la violencia, Tactics Ogre y no sé qué. O sea, no es una casualidad. Esto se estudia mucho, se mira mucho y se trabaja mucho. Incluso yo creo que, por ejemplo, con el tema de consola, no sé, vaya, desconozco de números, pero como una percepción que yo tengo es que, por ejemplo, en Europa son un poquito más dados a la PlayStation, y en Latinoamérica, no sé si igual por la cercanía con Estados Unidos, es mucho Xbox. Al menos aquí en México es uno de los países más importantes a nivel mundial para Microsoft en cuanto a videojuegos por el tamaño que tiene, ¿no? Sí. De hecho, es muy curioso que saques también este tema, porque la última vez que en un viaje... esto en realidad fue hace bastante tiempo. Cuando fui a ver Gears 5, la preview de Gears 5, coincidí con una compañera que trabajaba entonces en 3djuegos México. Y allá, pues estábamos después de ver el juego, cenando los compañeros de la prensa y tal, y salió el tema, ¿no? De que, por ejemplo, Xbox tira mucho en México y PlayStation tira mucho en España. Y entonces ellos... salió la conversación de las típicas acusaciones que siempre surge, ¿no? De la prensa, de los sobornos, claro. No sé qué. Y entonces yo les decía, sí, aquí en España, por ejemplo, siempre dicen que PlayStation manda maletines y soborna a los medios, porque al final PlayStation es la que tiene mayor cuota de mercado, ¿no? Entonces parece que el aficionado siempre piensa, bueno, como tiene mayor cuota de mercado, seguro que paga a los medios para que hablen bien. Y la chica de 3djuegos México, se moría de la risa, porque ella decía que en México lo que les decían es que les pagaba Xbox. ¿Sabes? Es como la sensación de conspiranoicos que tiene la gente siempre. Y es como en plan de, bueno, pues en México dicen que es Xbox la que paga los medios, en España dicen que es PlayStation. Yo he estado en los dos lados del charco y os garantizo que no nos pagan ni los unos ni los otros, lamentablemente. Bueno, no me gustaría a mí que fuera real. Ojalá tendría una casa en las Bahamas. Pero sí, es muy interesante que menciones eso por eso. Y luego, entrando en detalle en lo que me has preguntado, Xbox está ganando ahora mismo mucha cuota de mercado en España, sencillamente porque está haciendo las cosas muy bien ahora. Sí. Tiene un servicio muy bueno que es Game Pass. La gente tiene la percepción de que se acercan a grandes lanzamientos para Xbox. Está a un precio estupendo en España. Tienes una opción económica y una opción muy premium, Series X, Series S. Creo que está haciendo las cosas muy bien y está creciendo. Incluso yo, la generación más potente que recuerdo de Xbox en España es la de 360, con Play 3. Nunca llegó realmente a ir por delante de 360 de Play 3, pero sí que es cierto que ahí las cosas estaban más igualadas. Y creo que es muy sano para todos. Creo que es lo que tenemos que tener, es una competencia fuerte. Aquí venden mucho Nintendo, en España también. Mucho Nintendo, mucho PlayStation, un poco menos Xbox. Pero lo que necesitamos es que esté la cosa lo más igualada posible para que todos se esfuercen, para que todos sientan que hay una competencia fuerte, para que todos bajen precios, para que todos saquen los mejores juegos posibles, para que nadie se duerma y para que, pues, ganemos todos, que creo que es lo importante. Sí, claro, y creo que también ahorita, al menos mi perspectiva es que siento que ya nos estamos quitando un poco las etiquetas de fanboys, ¿no? O sea, de decir, yo soy un Xboxer o yo soy Team Sony, o sea, como que ya la gente está... Como que ya por lo menos pueden dialogar, ¿no? Como que ya pueden decir, oye, qué cool que tienes Xbox, yo tengo PlayStation, ¿no? O sea, pero ya no es como que no, es que el DualSense es el mejor control del mundo, ¿no? No, es que los pases de Xbox son los mejores, ustedes se los han perdido. O sea, como que poco, siento que al menos en esa parte nada más, y digo, lamentablemente solo en esa parte, ya hay un poco más de tolerancia entre los mismos gamers, ¿no? No sé qué te parezca a ti eso. No sé si veo esa tolerancia. Yo veo mucha gente muy radical y mucho fanático, y que han convertido esto en una especie de Real Madrid-Barcelona que es horrible. Es horrible. Lo han convertido en una rivalidad competitiva horripilante. Y no es triste. Porque sí que es cierto que yo tenía una Mega Drive cuando era chaval. Y recuerdo que, joder, mi vecino tenía la Super NES. Y nunca le dije, la Mega Drive es mejor que la Super NES, sencillamente porque la tuviera. Realmente lo que le dije un día es: oye, tío, tenemos una consola diferente cada uno, ¿por qué no de vez en cuando nos las intercambiamos y así probamos los distintos juegos? Y yo tuve, pues eso, de vez en cuando, pues cada mes o así nos la cambiábamos una semanita
Y así yo podía probar pues el Link to the Past y podía probar distintos juegos que no tenía Mega Drive, pero nunca se me ocurrió decirle, la mía se ve mejor o tiene mejores juegos, la tuya es una mierda. No, lo que le dije es, oye tío, ¿por qué no? Además vivía debajo. Oye tío, ¿por qué no algún día nos la intercambiamos y así probamos cosas? Pero no sé, ojalá se suavicen esos ánimos, como dices. Y además es que hay mucha gente que cree que esto es una chiquillada y que es cosa de críos. Y no coincido, hay mucha gente con hijos que es así de fanática, como lo es igual con el fútbol. Que va al estadio a insultar al árbitro, pues en los videojuegos va a insultar al periodista o al que tiene la otra consola. Y es un asco, la verdad, es un asco, pero es así. Y ojalá vaya cambiando, ¿eh? Ojalá, como dices, la cosa vaya cambiando. Sí, esperemos que sí, porque igual, ¿no? O sea, creo que todo, como dices, ¿no? Todo empieza desde la forma en cómo te vayan heredando esa toxicidad que puedes arraigar entre un equipo de fútbol o los videojuegos o películas, etcétera, ¿no? O sea, siempre nos encanta dividir, ¿no? Que si Marvel o DC, PlayStation, Xbox, Real Madrid, Barcelona, pero bueno, es un show. Álvaro, ¿cómo fue también para ustedes en 3D Juegos? Hablo un poquito en general porque, como dices, tú comenzaste en 2006. Yo les decía todavía al inicio del directo. En 2006, yo no sé si te acuerdas, pero creo que ese año comenzó YouTube. Pero antes en las revistas de videojuegos, no sé si en las de videojuegos, pero al menos en las de anime de España, siempre te regalaban un CD. No sé si te acuerdas, pero siempre había un CD. Y era bien curioso porque, por ejemplo, ahí te ponían a lo mejor el tráiler de un anime o de un videojuego o algo así. Ahorita muchos que nos están viendo dirán, ¿para qué les daban un CD? Porque en ese entonces no había YouTube. O sea, esos CDs eran oro. ¿Por qué? Porque tú podías ver en cualquier momento desde tu computadora lo que estaba ahí. Y de pronto llegan las redes sociales, llega YouTube y empieza a ver streaming, empieza a ver directos. Yo me acuerdo, no sé si estoy mal, a ver, tú me comentarás. Creo que la primera vez que saliste a cámara, o sea, tú siempre salías con voz en off, pero sí. me acuerdo que la primera vez que saliste a cámara, me parece, no sé si fue para algo de Final Fantasy en Estados Unidos o un E3. Justo. Sí, qué máquina eres, tío, te lo sabes todo al dedillo. Sí, fue un viaje para ver Final Fantasy XV en Los Ángeles. Sí, exacto, ¿no? O sea, y ya de ahí como que empezaron a salir ustedes. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, que aquí en México yo veía mucho, te digo, a este crack que era Gus Rodríguez. Me gustaba mucho la forma, y veía que en España estaban haciendo un poquito similar a esa forma, ¿no? Aquí en México o en Latinoamérica en general el periodismo es un poquito más como relajado, ¿no? Entonces a mí me gustaba, no digo que todos eran como más serios, pero me gustaba un poquito la forma, o me acostumbré de alguna manera a ver cómo se hacía el periodismo de videojuegos en España. Y recuerdo que de ahí empezaron a comenzar ustedes a hacer programas en vivo, a salir en directos. ¿Cómo fue ese cambio para todos ustedes? Porque pues de pasar a redactar ya tenían que salir en vivo, y a lo mejor creo que nunca te imaginaste cuando cuando te aceptaste estar en 3D Juegos que podrías estar como conduciendo. Me imagino que fue un proceso como normal, pero ¿cómo lo viviste? Sí, muy raro, muy raro. ¿Sabes lo que pasó? Lo que pasó es que yo estaba equivocado. Yo pensaba que... Bueno, estaba equivocado porque la comunicación digital nos ha ido llevando por otro lado, pero mi lógica para no salir en los vídeos, y esto se lo decía siempre a mi jefe de entonces, es que el protagonista debía ser el videojuego y que la gente no tenía que estar particularmente interesada en mí, ¿sabes? O sea, que yo era un actor secundario y que lo importante era el videojuego. Y ahí estaba en lo cierto, en el sentido de que, por supuesto, lo importante es el videojuego, pero estaba equivocado en el sentido de que la gente necesita caras. La gente necesita ver quién le cuenta las cosas y necesita una conexión. Y creo que cuanto más caras hemos enseñado en los medios digitales, más la gente ha ayudado a que esas personas tengan una percepción más positiva sobre quién le está contando las cosas. Me explico. Al hilo de esto que decíamos de los maletines, por ejemplo, es mucho más fácil para un usuario decir a 3D Juegos le paga Xbox o le paga PlayStation que decir a Álvaro Castellano le paga Xbox, porque ven que hay una persona ahí. Ven un ser humano, no ven una marca, no ven un medio digital, una empresa. 3D Juegos es una empresa. Es una empresa que factura un dinero, que tiene unos empleados. Es más fácil pensar en eso de una empresa que de un empleado. Entonces creo que esa afinidad nos ha ayudado mucho, no solo a nivel de la percepción que tiene la gente del equipo de 3D Juegos, por ejemplo, en particular, o de todos los de la vertical de Webedia Gaming España que llevo yo en general, sino al hecho de que también ayuda a orientar el periodismo de otra forma. Me explico. Hay medios en España que todavía siguen diciendo
Y esto me parece súper respetable, ¿eh? Si todavía siguen diciendo este videojuego es bueno o este videojuego es malo. En 3D Juegos hace un tiempo tomamos la determinación de no decir este videojuego es bueno o este videojuego es malo, sino de decir este videojuego me gusta o este videojuego no me gusta. Y en el momento en que tú hablas de lo que te gusta y lo que no te gusta, necesitas una conexión con ese editor. Yo necesito que la gente conozca a Tony Piedrabuena y sepa que Tony Piedrabuena es súper fan de Sonic. Y para que conozcan a Tony Piedrabuena tienen que ver su cara, tienen que oír su voz, tienen que tener un bagaje. Entonces se trata de... en este sentido es la misma línea de por qué quitamos las notas en 3D Juegos. Yo decidí, en connivencia con el resto del equipo, ¿vale? Decidí quitar las notas porque consideraba que 3D Juegos tenía que ser un grupo de amigos que te recomiendan cosas en la misma medida en la que tú vas al cine y cuando sales de una película hablas con tus amigos y la gente no te dice yo le pondría un 8 a esta película. La gente te dice la peli me ha gustado, te recomiendo que la veas, o me ha parecido un asco, no vayas a verla. Pues yo quiero que 3D Juegos sea el amigo que te aconseja sobre videojuegos. La única ventaja que tiene este amigo es que ve los videojuegos antes que tus amigos del mundo real. Por eso, ¿no? Por los embargos y por todo ese tipo de cosas, las empresas confían en nosotros para darnos los videojuegos por anticipado y gracias a ello, pues la opinión de tu amigo 3D Juegos, de tu amigo Tony Piedrabuena, de tu amigo Alex Pascual, de Álvaro Castellano, de quien sea, la tienes un poco antes, la de tus colegas. Y es sencillamente eso, ese es el único propósito. Y aparte lo que mencionas de las calificaciones es a veces yo siento también un poco subjetivo, ¿no? O sea, digo, creo que ponerle un 7, un 8, 10 a algo, o sea, digo, pueden haber juegos en los que todos podemos estar de acuerdo que es un gran juego o en los que es malo, pero siempre va a haber alguna persona que a lo mejor lo que a ti te pareció bueno no le resulta tan cool, o lo que te pareció tan malo a alguien le resulta bueno. Entonces siento que también como que joder esa experiencia de las personas, o sea, como decías al principio, ¿no? O sea, si yo ahorita estoy jugando un videojuego que me encantó y 10 horas después de jugarlo quiero ver la opinión de los demás y dicen que es un asco, como que pues, yo como consumidor me siento mal. ¿Por qué? Porque me acaban de decir los que pues, son críticos, los que lo tuvieron antes o los que tienen experiencia, que lo que a mí me gusta no siempre resulta tan bueno, ¿no? Entonces creo que es muy padre que hayan hecho eso, ¿no? Sí, y ¿sabes qué pasa? Que lo que dices tú es un poco ridículo ponerle una nota numérica a una obra. Y ya tú me hablas de notas de números redondos. Ya cuando la gente pone un 7,1 o un 7,2 o un 7,3 ya me parece llevarlo al paroxismo de esa cosa un poco ridícula. Insisto, me parece un poco ridículo, pero yo respeto los medios que siguen manteniendo las notas, faltaba más. Claro. Solo que yo veo un poco ridícula esa concepción de ponerle una nota numérica. Y hay otra cosa más que me animó a proponerle al equipo quitar las notas, que es una cosa de la que no se habla mucho, y es cómo condiciona Metacritic los bonus, por ejemplo, de desarrolladoras. Esto lo cuento siempre, soy un poco pesado, pero a mí me hizo sentir muy culpable cuando se supo que Fallout New Vegas, el equipo de Obsidian no recibió su bonus porque por 1/10 no alcanzaron la media de Metacritic que necesitaban para recibir ese bonus. Y eso me carga de una responsabilidad. Yo no quiero que mi opinión sobre algo condicione que haya gente que reciba dinero por hacer su trabajo. O sea, es que eso no, es que no podría dormir. Si las cosas fueran así, no podría dormir por las noches. Entonces eso fue un motivo más. Eso hacía mucho ruido hace un tiempo, ahora ya no trasciende tanto, pero os garantizo que se sigue haciendo. De hecho, he hablado con distribuidoras que me han dicho que les parece muy bien que hayamos quitado las notas porque les ayuda a quitarse ellos de encima esa necesidad de darle esa relevancia extra a Metacritic para... Joder, es que es muy fuerte. Es que darle relevancia para decidir si una persona cobra un bonus o no, o sea, cobra un dinero. Es que me parece terrible. Claro. Y eso fue pues un motivo más para quitar las notas, sí. No, y creo que si no me equivoco, cuando decidiste quitar las notas, fue a raíz de The Last of Us 2, ¿no? Que comenzó todo este... No sé si fue con The Last of Us 2 o con... No, miento, creo que fue con Cyberpunk, ¿verdad? En realidad la decisión se había tomado mucho antes, porque piensa que cambiar las bases de datos de 16 años de historia de 3D Juegos lleva mucho tiempo. Entonces ya era un proyecto que tenía... Yo funciono por trimestres. Siempre tengo los proyectos a nivel de estrategia diseñados por trimestres. Pero yo en cuanto entré como director de 3D Juegos en 2020, me dieron la dirección,
lo primero que pensé es, me quiero cargar las notas, quiero quitar las notas. Y ya hablé con el equipo de producto para, oye, en cuanto se pase la época gorda de lanzamientos, es decir, en el cuarto trimestre, tenemos que tener ya preparado el cambio de notas. Y se hizo para que justo después de Cyberpunk, que era el último gran juego de 2020, se quitaran las notas. Entonces parece un poco que la han quitado por Cyberpunk, pero hay que pensar en que todo lo que es desarrollo para quitar las notas de 16 años de historia de los videojuegos, pensar el sistema de calificación, a trasladar lo que digo, todas esas bases de datos a este nuevo sistema de calificación. Bueno, esto se empezó a fraguar mucho tiempo antes, ya te digo. Yo lo propuse, yo mentalmente, ya os digo, desde enero tenía claro que quería hacerlo. Lo propuse a producto, no me acuerdo, a desarrollo, no me acuerdo. Sería en marzo o abril, se lo conté al equipo en agosto y lo hicimos en noviembre. Ya. Oye, Álvaro, ¿y cómo ha sido también esta nueva interacción que hay con el streaming, ¿no? Porque, vaya, ya estamos hablando de que los directos comenzaron a funcionar, ¿no? Los live en redes sociales. Pero digamos que el streaming, o sea, en Twitch, en Facebook Gaming y en otras plataformas, cambió de algún modo también, yo siento, la forma en cómo nos enteramos de noticias, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ahora las desarrolladoras de videojuegos ya no necesariamente le dan a un medio especializado como 3D Juegos, Hobby Consolas, IGN, Eurogamers, los juegos. Ahora se los dan a streamers con audiencias enormes y no tan enormes necesariamente. O sea, no estamos hablando de que, por ejemplo, un Ibai, un Auronplay, o sea, sino streamers un poquito más con menos audiencia. Y hacen las reviews y hacen todo. Y de pronto hay también esa percepción de que si los medios pueden estar un poco, no peleados, pero a lo mejor con opiniones un poco más separadas. Aquí en México pasó algo con The Last of Us 2, porque hubo un tema ahí no voy a mencionar el medio, no es el caso, pero por ejemplo, un medio aquí de México que pues literal le dijo estúpido a un streamer porque no le gustó The Last of Us 2, ¿no? Y era un poquito serio el tema porque él era también director de uno de los portales de noticias, yo creo que de más relevancia aquí en México. Y pues obviamente la opinión de The Last of Us 2, que era una obra de arte, etcétera. Y digo, más allá de entrar en detalles si The Last of Us 2 es bueno o no, que yo lo considero muy bueno, pero esa percepción de decir, oye, no respetaste la opinión o qué está pasando, ¿no? Y también, Álvaro, como para finalizar esta parte, ahora ya mucha gente puede hacer, digamos, ese periodismo. Ya hay muchos streamers que de pronto ya tienen sus propios portales de noticias y entonces les llegan los boletines de prensa y van, ahí están, y la review en YouTube. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes dentro del periodismo en cuanto a esta nueva forma de dar noticias de videojuegos para otras personas, que ya está accesible para cualquiera, básicamente? Claro, si es que al final sería de estúpidos negar la evidencia, y es que eso está ganando mucha cuota de tráfico y mucha cuota de mercado, no puedes negarte. Entonces lo único que puedes hacer es o bien colaborar o bien ser consciente de que están ahí y tratar de coexistir. Nosotros, por ejemplo, en Webedia tenemos una rama de talents en las que está pues el Rubius, o sea, bueno, hay un montón de talents súper famosos, está Vegeta también, está Willy Rex, hay una rama ahí fuerte. Entonces, de vez en cuando hacemos colaboraciones con ellos, aunque cada uno lleva su trayecto por separado. Pero sería absurdo negarse. Creo que hay que entender que cada uno ofrecemos cosas distintas, y ni mejores ni peores. Y punto, creo que no tiene mucho más. Pero ya te digo, sí, yo también he visto esa actitud de qué tontería el stream, qué tontería TikTok, qué tontería no sé qué. Y creo que cuando empiezas a pensar que las nuevas plataformas y las nuevas formas de comunicarse son tonterías, creo que es cuando estás perdido. Nosotros tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Twitch, aunque bueno, lo hacemos un poco más a nivel corporativo con el resto de Webedia. Tratamos de estar en todos los sitios y tratamos de ofrecer información diferente en todos los sitios, porque el usuario de YouTube no es el mismo de Twitch, no es el mismo de Insta, no es el mismo de TikTok, y lo que tenemos son personas diferentes haciendo contenidos distintos, pero somos respetuosos con todos ellos. Claro, por supuesto, ¿no? O sea, de algún modo, o sea, es necesaria a veces esa armonía dentro de la misma industria, ¿no? ¿Cómo es también, ahorita que mencionas esto, ¿no? Habías comentado el team, las propuestas que has hecho.
¿cómo ha sido para ti dirigir en estos 2 años 3 de juegos, ¿no? Porque es tiene un tamaño enorme, web media. Y cómo es, o sea, no sé, ¿has tenido situaciones particulares dentro de tu propio equipo que de pronto digan, oye Álvaro, antes no eras así, ¿no? O sea, no sé si de pronto alguien te dices, oye, no eras así, no pensé que fueras tan estricto. O sea, de pronto has tenido algún problema así con tus compañeros o has tenido ese apoyo. Digo, las diferencias me imagino que en cualquier momento siempre pueden haber, es lo normal, sería raro que no hubiera. Pero, por ejemplo, ¿te ha costado ese proceso o cómo ha sido? Creo que desde el respeto en el que nos movemos siempre con el equipo y el respeto que siempre nos hemos tenido cuando yo era editor, o ahora que ya no lo soy, más o menos siempre nos hemos movido así. Creo que siempre hemos sabido diferenciar cuando estamos de broma y cuando estamos en serio. De momento nadie me ha dicho, Álvaro, has cambiado. Seguro que lo piensan, porque no puedo ser la misma persona que antes, lógicamente. Pero no hemos tenido ningún problema, ninguna discusión, ni nada de eso. O sea, no creo que no ha pasado. Puede ser que en el futuro pase, lógicamente, pero de momento no ha pasado y creo que la gente se ha tomado bien que esté yo llevando esto. A lo mejor me equivoco, a lo mejor hay alguien que piensa, joder, pues esto lo haría yo mucho mejor y posiblemente hay gente en el equipo de 3D Juegos que lo haría mucho mejor de lo que lo estoy haciendo yo, de hecho estoy seguro. Pero creo que más o menos lo han encajado bien. Es una decisión que tomaron los anteriores responsables de la página en connivencia con el CEO de Webedia, ¿no? Que al final es un poco el que toma este tipo de decisiones. Y bueno, y sí, la vida me ha cambiado. Antes estaba más tranquilo haciendo mis reviews y mis reportajes y era un trabajo más creativo. Ahora tiene otras cosas, pero también siento que tengo 41 años y a lo mejor no soy ya la persona que quizá... imagínate que ahora me pusieran a hacer TikTok. No soy con 41 años la persona adecuada para estar haciendo TikTok, ¿sabes? Creo que es un buen momento para pasar a hacer otro tipo de cosas un poco más de directiva. Y creo que vino en buen momento. Sin embargo, lo he hecho tanto de menos que de vez en cuando hago alguna review. Este año he hecho Saints Row, A Plague Tale y God of War, pues que eran 3 videojuegos que por unos motivos u otros me apetecían mucho. Entonces de vez en cuando sí que me guardo alguna review, pero imagino que con el tiempo cada vez menos. Aparte, este año pues tuve un hijo y al final pues el tiempo también es menor. Me apetece estar con el niño, no estar editando el vídeo por la noche, que es lo que tengo que hacer, ¿sabes? Es diferente, pero sí, te cambia la vida y bueno, de momento sin fricciones con el equipo. También un poco porque creo que todos los miembros del equipo han ganado también en responsabilidad, es decir, nadie se ha quedado exactamente igual que como estaba antes. Pues por ejemplo, Alberto Pastor pues lleva cosas de ser jefe de contenidos, o Tony lleva los grandes eventos, o Jesús lleva cosas de Nintendo. Todos más o menos pensé una forma en la que todos pudiéramos ganar y todos pudiéramos tener responsabilidades para que todo el mundo se sintiera importante. Claro, y aparte como dices, ¿no? O sea, creo que has disfrutado esa etapa que hiciste como editor y ahorita estás en una etapa que pues también me imagino que, como dices, ¿no? Ahora esas desveladas tienen que ser ya por el hijo y no por estar ahí terminando las aventuras de Kratos. Exacto. No, qué bueno Álvaro. Oye Álvaro, y ya nada más como para empezar a entrar en la última parte de esta entrevista, creo que obviamente no podíamos dejar de hablar de Assassin's Creed, sobre todo que bueno, tú entraste en febrero de 2006 a 3D Juegos, entonces te habrá tocado ver desde que se comenzó a anunciar Assassin's Creed con Jet Raymond y Patrice Desilets en la E3 y todo ese relajo que hubo después, incluso en esa campaña ahí muy, muy tóxica que le hicieron a Jet Raymond. Tú viviste el primer Assassin's Creed con la PS3 o la Xbox 360 o en PC. ¿Y cómo ha sido para ti? ¿Qué te parece esta saga a nivel general? Ahorita vamos a entrar entre cuál te gusta menos y cuál no. Pero ¿qué opinión tienes tú de Assassin's Creed en general? Me alegro que no me preguntes cuál me gusta menos y cuál más, porque son típicas preguntas que hoy te daría una respuesta, mañana otra y la semana que viene otra distinta. ¿Cómo lo he vivido? Pues sí, desde el principio. Yo, de hecho, recuerdo la emoción y la sorpresa de cuando me llegó el código del juego de review del Assassin's Creed, ver que se desarrollaba en realidad en el futuro. Cosa que cuando salió Assassin's Creed la gente no sabía. Y recuerdo la sorpresa, ¿no? De ver a Desmond y decir, wow, ¿pero qué es esto? Si esto era un videojuego de época, esto era un videojuego histórico, ¿por qué estoy aquí en el futuro? Y recuerdo la emoción de eso.
Recuerdo la emoción del Assassin's Creed 3, que es un videojuego muy importante para mí por muchos motivos personales también, que me gustó mucho. Recuerdo vivir también el cambio a cuando se convirtió en un RPG. Componentes RPG con Origin. No sé, es una saga que va muy vinculada también a mi trayectoria como editor, porque prácticamente vamos de la mano. Y no sé, es una saga muy importante para mí en muchos sentidos. Aparte porque creo que a Ubisoft la gente le critica mucho, porque a las grandes compañías siempre se les critica mucho. Y esto es como cuando, al final, a las compañías más grandes, esto es como buscando una analogía con los temas anteriores de fútbol, sí. La gente siempre está hablando del Real Madrid y siempre está criticando al Real Madrid. ¿Por qué? Porque es el más grande. Entonces, pues la gente siempre está criticando a PlayStation, a Xbox, a Ubisoft, a Electronic Arts, porque son las más grandes. Y creo que a Ubi se le ha criticado muchas cosas, y sí que creo que ha hecho cosas mal. Pero también creo que el mundo abierto, el género del mundo abierto como tal, no sería como es ahora si no hubiera sido por Assassin's Creed, por Far Cry 2, por una serie de videojuegos que creo que marcaron una línea hacia las que seguir. Incluso Nintendo, que es la compañía que menos sigue modas por antonomasia, tiene muchos elementos de Far Cry 2 o de los sandbox de Ubi, tipo lo de las torres y todo ese tipo de cosas. Tiene muchos elementos cogidos directamente. O sea que negar la importancia de Assassin's Creed me parecería una tontería. Y además creo que son los únicos que hacen algo tan especial y tan genuino como esto, ¿no? Un videojuego histórico de acción y aventuras con unas recreaciones súper cuidadas de las ciudades, y creo que es súper único. Tú ves una imagen de un Assassin's Creed y sabes lo que es perfectamente. Claro. Chicos, quiero hacer un paréntesis por algo que acabas de decir, Álvaro, porque acabas de decir que el Real Madrid es el equipo más grande. Y la verdad, qué pedazo de crack eres, porque no sé si lo saben ustedes, pero igual estaba checando un poco de tu trayectoria. Tú eres del Barcelona, ¿no? O sea, tu equipo es del Barcelona, entonces vean esa imparcialidad que tiene ese señor. Porque es muy cool, ¿no? O sea, hay esa parte. Y Álvaro, justamente lo que decías, ¿no? Fíjate que yo todavía les estaba comentando en un directo de ayer aquí a la comunidad que, bueno, me acabo de terminar otra vez al 100 en PC Unity. Y Unity, tú sabes que, bueno, de ahí surgió el famoso Bugisoft y demás. Y como el error de una semana nada más que creo que duraron esa pues, lamentable situación que vivió Ubisoft, que incluso hasta regalaron el Season Pass, hicieron un montón de cosas ahí para compensar eso, hizo que un juego que para mí es creo que clave, o sea, un juego que, por ejemplo, Unity creo que fue en enero de 2020 o 2021, pero que fue el número 1 o 2 en China, imagínate, o sea, después de tanto tiempo de haber estado, y cómo la forma en cómo comencé la historia, porque sin ser tener todavía lo que ya luego vino en los RPGs, un Discovery Tour, era, yo creo que un Discovery Tour de facto. Yo creo que es el juego en donde sin que tú te lo propongas o sin que a ti te gusta la historia, vas a terminar aprendiendo historia, ¿no? No sé si como anécdota a lo mejor nos quieras contar cómo fue para ustedes desde el punto de vista periodístico esa situación que hubo con Unity en 2014. Unity, curiosamente, es el único en Assassin's Creed que no he analizado yo. Okay. Porque era un viaje a París, se hacía ya en París la review y a mí no me venía bien por algo que no me acuerdo, porque hace muchos años, pero ya te digo, es el único que no he analizado yo, lo analizó Jesús. Recuerdo la situación con Unity, recuerdo que se fue, como dices tú, muy injusto con él, porque muchos de los bugs que se reportaban, y por ejemplo la famosa imagen del protagonista sin cara y tal, eran de... específicamente la versión de PC, específicamente con una gama de tarjetas gráficas muy concreta, y el juego tenía muchos problemas, tenía muchos bugs y estaba mal terminado, pero se viralizaron una serie de cosas que no eran tan generalizadas como se hacía creer. Y eso pasa siempre con Cyberpunk. La gente que lo ha probado, ha habido gente que ha tenido problemas y ha habido gente que no ha tenido tantos problemas. Entonces depende mucho de las plataformas, depende mucho de muchas cosas, pero es lo que pasa un poco con Internet, que se magnifica todo y se convierte en meme todo de una forma que a menudo tergiversa la realidad hasta extremos preocupantes. A mí Unity no me gusta mucho, pero no porque esté bien terminado o no me gusta mucho porque me parece un poco aburridillo. No me gustan mucho las misiones, se me hace un poco pesado. Eso sí, me parece que es súper bonito. De hecho, hace poco lo probé en Series X e hice un tweet que además tuvo bastante repercusión,
en el que ponía imágenes del juego. Y se sigue viendo impresionante. De hecho, tú lo ves a día de hoy y se ve mejor que mogollón de videojuegos actuales. Pero vamos, es una cosa completamente desproporcionada. Es una barbaridad como se ve. Entonces es un videojuego que visualmente es muy potente. Ya te digo, a mí en concreto se me hace un poco aburridillo. Es el único Assassin's Creed que no me he terminado. También porque es el único al que no he hecho review. Y así como otros sí que he vuelto a jugar y me los he pasado 2 veces. Unity en concreto, pues ya te digo, se me hace un poco... Se me hace bola, se me hace un poco pesadito, pero no por los bugs. Pero es que esto es lo que te digo, esto es internet. Me acuerdo del caso de The Order, el videojuego de PlayStation, sí. Que todo el mundo decía, el juego es malo porque es corto. Ojalá fuera el problema de The Order que es corto. A mí me pareció que no era muy bueno porque era aburrido. O Days Gone, lo mismo. A Days Gone le habéis puesto poca nota porque tiene muchos bugs. Ojalá el problema de Days Gone hubiera sido los bugs. A mí me parecía aburrido. Claro, es que al final los bugs se corrigen. Y Cyberpunk tú lo juegas a día de hoy. Yo lo jugué en febrero o marzo cuando lanzaron el mega parche Next Gen. Y me pareció un juego que estaba muy bien, que tenía problemas, que tenía cosas que funcionaban, cosas que no. Funcionaban a nivel de mecánicas o de historia, pero que estaba bien escrito, que tenía personajes interesantes, que los combates estaban bien. Me pareció que era un videojuego que estaba muy bien en general. Pero si te quedas con de lanzamiento salió muy mal, pues que es una visión muy reduccionista que no nos lleva a ningún sitio. Claro, y de Order, ahora que lo comentas, era como el primer hit en la PlayStation 4. O sea, fue muy ambicioso. Y digo, de The Order le rescato el soundtrack, le rescato el doblaje en castellano que hicieron, que me parece espectacular. Las gráficas. Y artísticamente claro, era hermoso. Súper bonito. Sí, pero no tenía mucho más detrás. Quiero decir que jugablemente pues sus mecánicas eran un poquito básicas. Muy básicas. Eres, no sé, como gamer, ¿qué te ocupa más? El tema, o sea, a mí, por ejemplo, personal, me gusta más lo que me quieren contar que si es en 2D, si es en 3D, si tienen los mejores gráficos. O sea, yo soy un poquito más de historia. De hecho, personalmente a mí me gustan más los juegos single player que multiplayer. Pero vaya, es un gusto muy, muy, muy personal. ¿Tú cómo te consideras como en la parte de gamer? No juego mucho multi porque como con la edad que tengo ya no tengo los reflejos que tengo con 20 años, ya no soy muy bueno. Pero me gusta todo. Me gustan, pues como dices tú, los juegos 2D, los juegos 3D, los juegos con historia, los juegos sin historia. Me es un poco irrelevante. Yo, por ejemplo, lo que sí que hago es jugar a varios a la vez. Ahora, por ejemplo, estoy jugando a la remasterización, al pack de las Tortugas Ninja, que buenísimo. No tiene historia, no tiene gráficos 3D, pero tiene unos gráficos 2D estupendos. Me encantó el Red Dead Revenge también, por cierto. Pero vamos, el pack me lo estoy pasando todos en orden y me acaba de terminar el Sonic Origins, que son los 4 Sonics, uno detrás de otro. Y a la vez estoy jugando a Dying Light 2, que no lo había jugado porque esperé a que estuviera parcheado. A la vez estoy jugando a GTA San Andreas porque me estoy pasando todos los GTAs con la remasterización. O sea, voy mezclando cosas. Claro. Y cada día, pues cada día juego un capítulo del de las Tortugas Ninja, hago una misión de San Andreas y juego pues media hora o 45 minutos a Dying Light 2. Yeah. O sea, me hago una composición en la que juegue a varias cosas distintas, ¿sabes? Está súper cool. O sea, yo a veces tengo como que de por sí, no, hasta incluso cuando leo libros o algo así, siempre como que me gusta terminarlos, ¿no? Pero siempre he tratado de ahora ser un poquito más variado, como haces, ¿no? O sea, como que de pronto me está pesando un poco más este juego, vamos a desestresarnos con este otro. Oye, sí. Álvaro, y ya nada más como para finalizar, el 10 de septiembre fue el showcase de Assassin's Creed en el último Ubisoft Forward. Hubo un montón de anuncios desde Assassin's Creed Mirage, los nuevos proyectos, el futuro de Assassin's Creed. No sé si pudiste estar como que al tanto de todo esto y si nos puedes ya nada más compartir como una última opinión de todo esto que se viene para el futuro de la franquicia y qué crees que pueda suceder. Sí, de hecho, como parte de la preview de Mirage que hice en su momento, me proyectaron una semana antes básicamente lo que iban a enseñar. Uh-huh. Entonces, me parece muy guay, la verdad. Mirage parece un juego muy alejado de lo que ha sido Origins, Odyssey y todos estos, ¿no? Un juego un poco más de la vieja escuela, cosa que me estimula. Pero como también me gustan Origins, Odyssey y los demás, también me gusta que Codename Red y, bueno, pues todos los que están allá en desarrollo en paralelo también me estimulan. O sea, me gusta que haya tantos proyectos a la vez. No sé si los hubiera enseñado todos tan juntos, pero creo que lo que quería hacer Ubi era tener un día fuerte de Assassin's Creed
y desde luego lo consiguió. Yo estoy muy, muy estimulado. Me llama también la atención. No soy demasiado jugador de móviles. Cuando quiero jugar algo portátil juego con Switch o con Steam Deck. Pero también me llamó la atención el de móviles. Es un juego que me apetece probar. A lo mejor no me lo termino. Suelo terminar los juegos, pero a lo mejor ese no me lo termino pues porque lo pruebo solo un poquito. Me tengo mucha curiosidad porque no parece el clásico juego de móviles muy básico que han hecho en el pasado otras franquicias de Ubi. Entonces me estimula todo. ¿Cuál me estimula más? Pues a lo mejor el de brujería, a lo mejor X. Sí. Porque Red me gusta mucho estéticamente lo que presentaron y me parece que puede ser muy guay en Japón. Lo que pasa es que tenemos más o menos fresquito Tsushima. Y X creo que puede ofrecer una cosa muy distinta a todo lo que ha hecho Assassin's Creed hasta la fecha. Así que si me tuviera que quedar con uno, a lo mejor me quedaba con ese. Sí, igual a mí me parece que creo que ese va a ser muy padre, sobre todo porque creo que al menos, bueno, yo hablando yo un poquito más como fan de Assassin's Creed, no sabemos, por ejemplo, Red va a seguir la misma línea que los últimos juegos, en donde es antes, digamos, en cuanto a temporalidad, antes del primer Assassin's Creed, antes de Altair, y se va a seguir con el tema de los ocultos y la orden de los antiguos, ¿no? Por lo menos el otro ya sabemos que va a ser en 1500 y pues ya sí o sí tiene que haber Assassins templarios, ¿no? Entonces digamos que por esa parte, y al menos estéticamente, creo que se va a ver súper bien. ¿Hay algún periodo histórico que te gustaría ver en particular, ya sea en el juego o en la famosa serie que pues solo sabemos que está en desarrollo, pero no sabemos absolutamente nada más de Assassin's Creed? Hay muchos periodos históricos que me gustarían. De hecho, cuando salieron Origins y Odyssey, parecía que el universo del juego daba pistas de que el siguiente podría ser durante el Imperio Romano. Eso me hubiera encantado. Sí. Pero más que nada, luego al final fue el Valhalla, ¿no? que era radicalmente distinto. Pero más que nada lo que me gusta es cuando la saga rompe. Y cuando rompe con algo que quiebra las normas de lo que has estado viendo y propone algo nuevo. Por ejemplo, si os acordáis, en Syndicate había una especie de zona secreta como que te llevaba a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y eso me parece una promesa muy chula. Por ejemplo, oye, un Assassin's Creed que rompa un poco las normas y sea Primera Guerra Mundial, ¿no? O Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se implementa los asesinatos sigilosos en un contexto donde ya está la pólvora y donde ya hay armas a larga distancia, ¿no? O sea, ¿cómo lo maridas eso? Me gustaría algo que rompiera un poco. Ya te digo, por eso el de las brujas, el de la caza de brujas es el que más me motiva. Sencillamente, no porque me guste más ese contexto, sino sencillamente porque me parece que es el que puede ofrecer cosas más distintas. Una Segunda Guerra Mundial o una Primera Guerra Mundial, imagínate, en una París ocupada. Un poco como lo que intentó conseguir de Saboteur, el juego este de Electronic Arts y Pandemic, que fue fallido, ¿no? Que no era muy bueno, pero que estéticamente era muy bonito y te ofrecía un mundo abierto en una París ocupada que era muy guay. Pues una cosa así en plan bien hecha a manos de Ubi, imagínate, una recreación guay de París, de la época, no sé, creo que eso me gustaría mucho. Sí, y igual a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que podamos tener un Assassin's Creed en pleno siglo XX, ¿no? Yo creo que el universo de Assassin's Creed a lo mejor no necesariamente tiene que irse hacia el pasado, ¿no? Tenemos un siglo XX en una guerra fría donde puedes sacar historias, yo creo que bastante bien del universo de Assassin's Creed, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra, pero bueno. Wow. Eso que has dicho de la Guerra Fría me parece súper chulo. Imagínate uno así como de espionaje wow, me parece chulísimo. En La Habana, por ejemplo, ¿no? Imagínate la crisis de los misiles. ¡Wow! Eso sería la leche. Eso sería brutal. No, de hecho yo siempre les digo que, por ejemplo, a mí lo que me gustaría ver en la serie, o sea, no tanto alguna historia del pasado, pero por ejemplo, a mí me encantaría ver cómo William Miles entra a la hermandad. Imagínate un William Miles joven y un Warren Beatty saliendo de la universidad, entrando a trabajar en Industrias Abstergo. O sea, y no necesitas viajar al pasado. O sea, tienes ahí un pedazo de historia que yo creo que podría dar para mucho. Pero bueno, vamos a ver al final qué sorpresas nos va a traer Ubi. Álvaro, creo que bueno, aquí ya muchas... bueno, han estado hablando aquí en la comunidad, me han estado preguntando en las redes, obviamente felicitándote, agradeciéndote el tema. Y ya nada más... bueno, me queda que más que agradecerte, de verdad, que hayas tenido este tiempo. La verdad, en serio que te lo agradezco mucho porque igual sé cómo está el tema de tu agenda. Creo que ahí lo estuvimos tratando de cuadrar. Y pues nada, desearte el mayor de los éxitos ahorita, primero en esta nueva etapa que estás iniciando como padre. Felicidades por tu cumple y el mejor de los éxitos ahorita
que sigan los éxitos en 3D Juegos para todo tu team. Y de verdad, en serio que, pues ya sabes, aquí siempre vamos a estar muy pendientes de todo lo que hace 3D Juegos. A veces, por ahí tengo, igual en el team tengo algunos compañeros que me dicen, oye, sacaron esto en 3D Juegos, quieren eliminar la historia presente, ¿qué les pasa? pero sí, vaya, digo, creo que es parte también de las opiniones y todo. Y vaya, creo que la forma en como ustedes hacen periodismo, te digo, o sea, yo llevo más de 10 años leyendo 3D Juegos, IGN en Latinoamérica, creo que ahí estaba, creo que ya no estaba Blanco, pero estaba también otros cracks ahí. Entonces, de verdad, el periodismo que están haciendo ustedes en España creo que es súper, bastante interesante. Y pues nada, mucho éxito por allá, Álvaro. Nada, Carlos, las gracias a ti, ha sido una conversación súper agradable, se me ha pasado muy deprisa y nada, siempre es un placer hablar bueno, iba a decir hablar de Assassin's Creed, pero en realidad no hemos hablado mucho de Assassin's Creed, sí. pero nada, siempre es un placer hablar con gente agradable y nada, he estado muy bien y muy a gusto. No, pues al contrario. Entonces, miren, nada más vamos a finalizar aquí el directo. De verdad, amigos, Quasmo, muchísimas gracias a todos, Yuginator, de Huix. En serio, amigos, muchas gracias, Gio, todos los que estuvieron por acá, los que se pasaron. Y pues bueno, esto pues ya lo van a poder ver en el resubido o en el canal de YouTube más adelante. Pero de verdad que ha sido una de las mejores charlas que hemos tenido y que pues hemos disfrutado aquí. Entonces, pues nada, chicos, nos vemos el día de mañana. Cuídense, que tengan un lindo jueves y estamos en contacto.